En el video anterior analizamos la figura de Sean Diddy desde una perspectiva psicológica oscura. Su narcisismo extremo, el uso del poder como herramienta de sostenimiento y el perfil de una mente entrenada para manipular y dominar. Pero entender la mente no es suficiente si no se comprende el método. En esta segunda parte vamos a desentrañar cómo operaba el abuso de Sean Diddy, las frases de control, las técnicas de manipulación psicológica oscura y las implicaciones que este caso tiene no solo es para la justicia, sino para una muestra cultural, porque esto no es solamente un juicio de un hombre poderoso, es un espejo incómodo de cómo el poder se convierte en abuso cuando nadie lo detiene a tiempo. Siguiendo estos patrones de comportamiento, podemos ver que hay una escalada del abuso. Todos los testimonios revelan un patrón clásico de escalada de comportamiento abusivo. En primer lugar, la primera fase que podemos estar observando es la seducción y el control sutil, estableciendo también relaciones donde el abusador se presenta como un mentor o un benefactor que puede contribuir a una carrera dentro del mundo musical, en el mundo del entretenimiento. También vemos esa fase 2 del aislamiento, separación gradual de las víctimas de sus redes de apoyo. ¿Para qué? Para que se sientan indefensas y simplemente él tenga el control total. En la fase 3 vemos esa escalada de violencia, un incremento progresivo en la intensidad y la frecuencia de lo que es el abuso. En la fase 4 vemos la consolidación del control, estableciendo el sistema de coerción, de chantaje, que hacen que esta persona o esa víctima no se escape fácilmente. Lo vimos con Justin Bieber, que a él le costó salirse de esa red de control. El modus operandi, que podemos ver una disección de técnicas de este depredador llamado, en este caso, Sean Diddy. Esa seducción que fue calculada, ese grooming sofisticado, como los más efectivos depredadores seriales. Sean Diddy habría perfeccionado un proceso de grooming extremadamente sofisticado, a diferencia del grooming típico que se enfoca en menores. Sean Diddy desarrolló técnicas específicas para adultos que fuesen vulnerables. Gente con una mentalidad indefensa. En este caso, podemos ver que él siempre buscaba y hacía una estrategia, una identificación de esas víctimas ideales para él. Eran jóvenes aspirantes a esa industria musical, como Justin Bieber. Individuos con antecedentes de trauma previo, personas que también hubiesen sido abandonadas, personas que tenían necesidades económicas urgentes, individuos aislados de redes de apoyo o que fuesen vulnerables. Siempre utilizaba pues las técnicas de seducción. Se presentaba ante la gente como un mentor, como una figura paterna, como un buen árbol que podía ayudarlos. Hacía ofertas de oportunidades para estas personas según sus intereses, la carrera que quisieran llegar a tener. Y pues para nadie es un secreto que una persona que idealiza ser cantante, pues es algo imposible de rechazar. Hacía que un lavado de amor intenso, que es love bombing, también hacía una creación y generaba como una sensación de exclusividad y de que era un privilegiado como Justin Bieber. En esa fase 2, el aislamiento sistemático, una vez establecida una relación inicial, Sean Diddy habría implementado técnicas de aislamiento que son marca registrada en los abusadores más peligrosos. Ese aislamiento físico, relocalización de víctimas lejos de su red de apoyo, lejos de sus amigos, conocidos, familiares. El control también de horarios y ubicaciones, una restricción de comunicaciones externas,
También se puede hablar del aislamiento emocional. No solamente era físico, sino también un aislamiento emocional para poder generar lo que era la desacreditación de familiares y amigos, donde ellos no tuvieran las palabras ni tampoco poder sobre esa persona. Simplemente esas personas tenían que creer en su protector, que era Sean Diddy. También se generaba como una creación de dependencia emocional total. Destrucción sistemática también de su autoestima, poco a poco, progresiva. Aislamiento económico. Ese control total también de los recursos financieros, creación de deudas artificiales para que no pudiesen escapar tampoco. Les quitaba el poder físico, el poder emocional, el poder económico. Esas deudas artificiales para que ellos sintieran que estaban atrapados. Destrucción de todas las oportunidades que ellos pudieran ver como opciones sin él. Así que no se podían alejar de él tan fácilmente. Así que después de esta fase, la fase 1, la fase 2, podemos encontrar cómo era su escalada hacia el control, cómo iba introduciendo gradualmente estos elementos abusivos. Generaba una normalización progresiva de comportamientos extremos. Eso también podríamos hablar un poco acá del juego Oberliano, un poco de este libro de 1984, donde se genera una normalización progresiva de lo que es el abuso emocional, de una manera lenta. También el uso de drogas para reducir la resistencia y la claridad mental. Introducción gradual de estos elementos como los freak-off. Vemos que también utilizaba técnicas de control psicológica avanzadas, el gaslighting institucional, para hacer que las víctimas duden no solo de sus propias percepciones, sino de la misma realidad, de lo que hay a su alrededor. El double bind, que es una creación de situaciones donde cualquier elección de la víctima resultan en consecuencias negativas. También vemos el trauma del bonding, que es la alternancia calculada entre el abuso externo y también la falsa intimidad. Luego seguía una cuarta fase. Esto estaba muy bien organizado por él, donde había una consolidación de lo que era el terror. Creación de ese material comprometido. Grabación de víctimas en situaciones comprometedoras. De esta manera, pues tenía un arma contra ellas. Documentación de ese uso de esas drogas. Creación de esa evidencia que supuestamente había sido una participación voluntaria. Así que luego seguía con el sistema del chantaje, la coerción, amenazas de destrucción de esa reputación si tenían algún tipo de carrera, amenazas contra familiares y también esos seres queridos, uso de conexiones criminales para esa intimidación física. Sean Diddy era un personaje que tenía ya bastante estructurado cómo era la perpetuación de cada ciclo. Y esto forzaba a las víctimas a reclutar nuevas víctimas, a crear jerarquías entre víctimas para dividir y conquistar. Establecer sistemas de recompensa para poder generar esa complicidad y que nadie lo fuese a delatar. El papel de la psicología forense en este juicio, donde también se vio la evaluación de este estado mental, los psicólogos forenses involucrados en el caso deben evaluar múltiples aspectos: competencia para el juicio, determinar si Sean Diddy comprende las acusaciones y puede participar en su defensa. También tienen que evaluar a las víctimas, asesorar sobre el impacto psicológico que puede llegar a generar un trauma en la capacidad de estas víctimas para poder testificar. Análisis de patrones, identificar patrones consistentes en el comportamiento que apoyen las acusaciones. Y obviamente que hay muchas implicaciones sociales y también culturales dentro de este juicio de Sean Diddy.
Aquí hay un efecto dominó dentro de la industria. El juicio de Sean Diddy está teniendo repercusiones más amplias en la industria del entretenimiento, donde se está reevaluando esas estructuras de poder, cuestionando esas jerarquías tradicionales que permiten el abuso. También se ve esos cambios de políticas corporativas, implementación de protocolos más estrictos para prevenir lo que es el abuso psicológico. Que hay una creciente expectativa en que las figuras poderosas rindan cuentas por su comportamiento, que ya no sea una situación donde sea un olvido popular. El impacto en la cultura popular está cambiando en la forma en que el público percibe a estos grandes de la industria del entretenimiento. Aquí vemos también que está cambiando la naturaleza del éxito en la industria del entretenimiento, la responsabilidad de los espectadores y también de los consumidores, porque ahí pues dice mucho de quién está apoyando a este personaje. Aunque vean todas esas situaciones tan negativas, pues también habla mucho de la psicología de quienes los apoyan. El papel en los medios en perpetuar y también desafiar narrativas problemáticas. Dada la gravedad de estos cargos de Sean Diddy, la evidencia presentada que existen, los posibles resultados incluyen una condena, sentencia significativa en la prisión que refleje la gravedad de estos crímenes. La absolución, aunque menos probable dada la evidencia, podrían tener implicaciones devastadoras para las víctimas. Acuerdo también de culpabilidad podría llegar a ser una posible negociación que incluya admisión de culpabilidad y sentencia reducida. Esto puede llevar a tener un impacto a largo plazo. Independientemente del resultado legal, el caso tendrá efectos bastante duraderos en la industria del entretenimiento, cambios en la cultura de la organización y el sistema también del poder. En la legislación también se pueden llegar a ver nuevas leyes para prevenir el abuso del poder. En la conciencia pública también pueden llegarse a ver más claridad acerca de cómo son las dinámicas del abuso del poder y no ser tan silencioso. En el caso de Sean Diddy, no es simplemente otro escándalo de celebridades, es una masterclass de terror psicológico que revela las profundidades más oscuras a las que puede descender la mente humana cuando el poder se combina con patología. Desde la perspectiva del true crimen, este caso se une a los anales de los crímenes más estudiados, no por su brutalidad física, sino por su sofisticación psicológica. El legado criminal de un depredador sistemático, lo que hace que el caso de Sean Diddy particularmente perturbador, es una demostración de cómo un individuo puede construir, mantener un sistema de terror durante décadas, escondido a plena vista detrás del glamour y el éxito y también todas esas fiestas privadas, como Jeffrey Dahmer, con su fachada de normalidad, o Ted Bundy, con su encanto superficial. Sean Diddy presenta la pesadilla del monstruo de al lado, llevada a la escala industrial. Vemos esa evolución del depredador organizacional. El caso proporciona un modelo de cómo los criminales pueden evolucionar de abusadores individuales a arquitectos de sistemas criminales complejos. Psicología del control total. Los métodos de Sean Diddy representan una síntesis de técnicas de control desarrolladas por sectas, regímenes totalitarios y traficantes humanos. La máscara también se ve de esa respetabilidad, demostrando cómo el éxito público puede llegar a ser la cobertura perfecta para la depravación privada. Mientras todo el mundo lo aplaudía, él simplemente manifestaba el horror en privado.
En medio de esta narrativa de horror emergen figuras heroicas cuyo coraje ha sido fundamental para exponer el sistema del terror. Casey Ventura, Mia, Capricorn Clark y otras víctimas supervivientes no solo han encontrado la fuerza para enfrentar a su abusador, sino que han arriesgado todo para proteger a unas futuras víctimas. Su testimonio representa más que una evidencia legal. Es un acto de resistencia contra el mal sistemático, un grito de guerra contra la impunidad del poder, porque casi siempre la gente que tiene poder y que está en el mundo del entretenimiento siguen como si nada. En el universo del True Crime, estos supervivientes se unen a figuras como Chelsea O'Brien, que ayudó a exponer a Larry Nassar, y a esos sobrevivientes como verdaderos héroes en la lucha contra el mal organizado. El caso de Diddy pues marca una evolución que muestra comprensión de los crímenes de poder en la era moderna. Ya no podemos conformarnos con estudiar criminales individuales. Debemos desarrollar marcos para entender cómo se mueven esas organizaciones criminales que son complejas y que operan dentro de instituciones bastante legítimas que son su fachada. ¿Cómo identificar esos sistemas criminales organizacionales antes de que causen otro daño masivo? ¿Qué estructuras sociales permiten que estos sistemas prosperen? ¿Cómo pueden las víctimas y la sociedad desarrollar resistencia contra depredadores sistemáticos? Son preguntas que nos podemos hacer en este lado oscuro de la sociedad. Finalmente, el caso de Sean Diddy nos obliga a confrontar verdades incómodas sobre la sociedad, los sistemas que permitieron que Sean Diddy operara durante décadas, la adoración de las celebridades, la ecuación de riqueza con respeto y éxito, la tendencia a silenciar a las víctimas y a quienes no tienen el poder económico. Sigue existiendo. Este caso no es solo sobre un hombre monstruoso, es sobre una sociedad que creó las condiciones perfectas para que ese monstruo prosperara. Solo enfrentando esta realidad podemos esperar prevenir futuras tragedias similares. El juicio de Sean Diddy continuará desarrollándose en los tribunales, pero su verdadero veredicto será determinado por si aprendemos de las lecciones que nos está dejando y nos enseña sobre el poder, la corrupción y la capacidad humana, tanto para el mal como para la resistencia heroica contra ese mal. En este análisis final, este caso se elevará a los niveles de otros casos definitorios del true crime, no solo por la celebridad del perpetrador, sino por lo que revela sobre las profundidades del mal humano y las alturas del coraje humano cuando se enfrenta a ese mal. Es una historia que continuará estudiándose durante décadas, no solo por su horror, sino por las lecciones esenciales que enseña sobre la supervivencia, resistencia y la eterna lucha entre el bien y el mal en el corazón humano. Recuerda suscribirte, activar tu campana si te ha gustado este contenido. Recuerda suscribirte, activar tu campana si te ha gustado este contenido.